I'm Vicky Smith. My name is Vicky Smith, and that's who I am. Fue un ícono de la sensualidad en los años 90. Su matrimonio con el petrolero Howard Marshall escandalizó al mundo. La gente se preguntaba si estaba con él por amor o por dinero. Su lucha contra las adicciones, el sobrepeso, el fallecimiento por sobredosis y la batalla por la herencia que trascendió su muerte, de la que hoy se cumplen 14 años. Esta es la historia del trágico final de Anna Nicole Smith, la modelo que se casó con un millonario que le llevaba más de 60 años y lo perdió todo. Esta es la historia del trágico final de la modelo Anna Nicole Smith, que se casaría con un millonario que le llevaba más de 60 años. Medía 1,82 m y tenía un escote más grande que la vida de su esposo. Cuando Paul Marciano vio a aquella rubia llegar a la producción de la marca Guess Niños en San Antonio, de la mano de su hijo, pensó en Anita Ekberg, en la Dolce Vita, y la campaña infantil de su marca quedó en segundo plano. Paul le preguntó a aquella mujer que quién era y si acaso era modelo, a lo que ella respondió: soy Vicky Smith, señor, y no soy modelo, soy mesera en el Red Lobster. ¿Pero alguna vez te hicieron fotos? A lo que ella respondió: no, señor. Bueno, eso va a cambiar ahora mismo. El creador de Guess vació el estudio de chicos y llamó al fotógrafo. Era el año del 92 y la competencia de Calvin Klein imponía la belleza esquelética de Kate Moss, pero por el otro lado, Marciano acababa de encontrar en esa joven madre tejana a un nuevo ícono sexy para decir que su marca era lo opuesto. El regreso de la sensualidad curvilínea. La llevó con él a Nueva York, le consiguió un agente y le dio un nuevo nombre. Desde entonces, el mundo la conocería como Anna Nicole Smith, y su imagen en blanco y negro se transformaría en el póster emblema de la voluptuosidad de los tempranos años 90. Pero con esto vámonos a la base, a la vida de esta mujer. Había nacido en Houston como Vicky Lynn Hogan en el 67, pero sus padres se divorciaron cuando ella tenía 2 años y ella tomó el apellido de su padrastro, Donald Hart. Cuando tenía 15 años, la mandaron a vivir con su tía a Mexia, un pueblo de 7,000 habitantes en Texas, sin más atracciones que un local de pollo frito en el que pasaba las horas y que finalmente terminó atendiendo cuando dejó el colegio. Muchos años después, en pleno éxito de su carrera, le preguntarían en una entrevista por su dieta y sin dudarlo respondería: como pollo frito todos los días. Y en efecto, esa comida definiría su vida. En el Jim's Crispy Fried Chicken conoció al cocinero que se convertiría en el padre de su hijo. Billy Smith tenía 16 y ella 17 cuando se casaron en el 85. Daniel nació al año siguiente y la pareja lamentablemente se divorciaría oficialmente en el 93, pero lo cierto es que ella se quedó sola con su bebé de meses. Tenía 19 años cuando se mudó con Daniel a Houston sin un título ni más experiencia laboral que la de mesera en el Crispy Fried Chicken. Lo que le dijo en aquella charla a Paul Marciano no era falso. Al principio trabajó como cajera de Walmart y como mesera en un restaurante de la cadena Red Lobster, pero no ganaba lo suficiente para pagar la renta y las cuentas. Ella misma contaría bajo juramento: un día entré a un club de bailarinas creyendo que era un bar y el encargado me dio unos tragos y me convenció de que bailara en topless. Me fui mortificada pero con $50 en el bolsillo. A partir de ese momento debo haber bailado en todos los clubes de la ciudad. Con el tiempo logró un lugar fijo en el cabaret Gigi's, donde pasó a cobrar un promedio de más o menos $200 diarios que invertía en su cuerpo, se aumentó el busto, tanto que ya no pudo dejar los analgésicos para soportar el dolor de espalda que le causaba el peso extra, y aparte se tiñó el pelo de rubio. Su meta era bailar en los clubs más exclusivos en donde había dinero de verdad, pero en esos lugares buscaban chicas más delgadas, y al dueño de Rick's, el club de caballeros más famoso de Houston, le pareció que era demasiado voluminosa para tener un número a la noche. Le ofreció el mediodía con menor paga y la condición de que se disciplinara o que bajara de peso.
Lo que ella no sabía era que ese rechazo cambiaría su destino para siempre. Era la hora del almuerzo en Rick's cuando un anciano en silla de ruedas se quedó extasiado viendo cómo Smith se quitaba la ropa al ritmo de Lady in Red. Ella lo vio solo y se acercó a hablarle después del show. Alguien le dijo atrás de la pista que ese viejito frágil que no le sacaba los ojos de encima no era otro que el varón petrolero de Houston, dueño de una fortuna de $500 millones. Y con esto como que ya lo empezó a ver más joven, como que se le empezaron a borrar las arrugas. Era el 91 y Howard Marshall estaba deprimido. A los 86 años acababa de enviudar por la partida doble de Betty, su segunda esposa, y la madre de sus hijos Pierce y Howard III, y de la que había sido su amante durante la última década, la bailarina Lady Walker, que había fallecido por complicaciones de una cirugía plástica. Entonces, este viejito no tenía ganas de vivir, pero cuando la miraba bailar le brillaban los ojos. Esto lo contaría Anna Smith después de una entrevista. La invitó a comer y a bailar para él en privado en la suite de un hotel de 5 estrellas. Cuando se hizo la hora de irse, le dio un sobre generoso y le imploró: no te vayas, amor, no vas a tener que volver a trabajar nunca más. Esto me recuerda al clásico hombre que va a estos lugares y le dice: ¿por qué estás trabajando aquí tan bonita? Yo te voy a sacar de trabajar. Pero literalmente Marshall cumplió con su palabra. La llenó de regalos, joyas, un rancho, un Rolls Royce, un Mercedes-Benz convertible y un nuevo aumento de la delantera de la pechonalidad. Pese a los más de 60 años que lo separaban, el millonario se divertía con ella y con su hijo y le gustaba que también lo acompañaran en sus gustos menos sofisticados, como por ejemplo comer en el Red Lobster, ese restaurante de medio pelo en el que Smith había servido antes de convertirse en bailarina. En una de esas mesas le pidió matrimonio, pero ella en cambio se negó en cada uno de los intentos por convencerla. Le dijo que antes de volverse a casar quería tener una carrera y poder mantenerse sola. Así que no pasaría mucho tiempo hasta que fue descubierta por Marciano cuando acompañaba a Daniel, de 6 años, a aquel comercial de Guess Niños. Por esos días también había respondido a un aviso de la revista para adultos que buscaba modelos. Esta revista del conejito. La eligieron para el póster central y en el 93, todavía como Vicky Smith, fue elegida modelo del año. Al mismo tiempo, su imagen en blanco y negro daría la vuelta al mundo. Rebautizada por Marciano como Anna Nicole Smith, reemplazaría a la supermodelo Claudia Schiffer como un nuevo sinónimo de belleza explosiva. Hasta le llegaron ofertas cinematográficas. Por ejemplo, consiguió un papel en la comedia de los hermanos Coen, El Gran Salto, en el 94, y en La Pistola Desnuda 33 y un tercio en el 94. Y entonces la actriz y modelo internacional también cumplió con su palabra. El 27 de junio del 94, tras años de rechazarlo, Anna Nicole Smith, de 26 años, se casó con Howard Marshall, de 89 años, en la White Dove Wedding Chapel de Houston. Los dos estaban vestidos de blanco y Daniel fue encargado de darle los anillos. La novia llevaba un velo y un escote de locos. El novio, en cambio, entró en silla de ruedas y después de los votos liberaron juntos 2 palomas blancas desde el atrio, porque esto era la tradición del templo, cuyo nombre en español significa Capilla de la Paloma Blanca, pero también era un símbolo de su relación. Mientras la prensa celebraba una historia con ingredientes para intrigar a todos, donde había fama, diferencia de edad y sobre todo millones, todos se preguntaban si era por amor o por dinero. Así que Anna Nicole confesaría: lo amo porque me sacó de un lugar terrible y nos cuidó a mí y a mi hijo. Fue mi salvador. Lo que yo sentía por él no era de intimidad, que esto era bastante claro, sino un profundo agradecimiento por sacarme de ese agujero en el que estaba. Algo parecido le respondió a Larry King en una entrevista en el 2002. ¿Qué vio una chica de 23 años en un hombre de 86? Y ella respondió: nunca me habían querido, nunca nadie había hecho cosas por mí, nunca nadie me había respetado. Él era amable conmigo. Sin embargo, Howard Marshall se enfermó gravemente 6 meses después de casarse con Smith
y perdió la vida el 4 de agosto del 95 a los 90 años. La familia del magnate llegó a impedir que su joven esposa lo visitara durante su agonía. Al momento de su fallecimiento, la situación era tan tensa que hicieron 2 funerales por separado. En la ceremonia que organizó la viuda, no hubo amigos del fallecido, solo fueron 30 invitados de Smith que ni siquiera habían conocido a Marshall en vida. Como una novia doliente, ella se vistió de blanco y usó el velo de su casamiento. Sobre el féretro había una corona con rosas y lirios con la leyenda de tu amada. Pero, por el otro lado, los Marshall no la invitaron al otro funeral que era multitudinario. Sin embargo, había otro lugar en el que Anna Nicole brillaba por su ausencia: los 6 testamentos del petrolero. La exmodelo había acumulado durante su relación una pequeña fortuna entre propiedades, joyas y autos, pero hacía tiempo que lidiaba con su adicción a los analgésicos. Para tolerar los dolores derivados del peso de los implantes, los tranquilizantes y el alcohol. También sufría desde los comienzos de su carrera pública las constantes burlas por su aumento de peso. Sus diarios íntimos revelarían luego de su padecimiento y el estrés y la depresión por no poder dejar de comer. En el 96, la denuncia de quien había sido la niñera de su hijo terminó por llevarla a la bancarrota. María Antonia Cerrato la había demandado 2 años antes por acoso. Smith no se presentó a la audiencia y la justicia falló a favor de su ex empleada. La obligaron a pagarle $800,000 y con deudas por 9 millones decidió iniciar acciones legales contra Pierce Marshall, que consideraba que era él quien había manipulado a su padre para que le sacara su parte de la herencia. Consiguió un aliado impensado para su lucha, su otro hijastro Howard III, que también había sido desheredado. El juicio duró años y tuvo marchas y contramarchas. Una y otra vez Anna Nicole era sometida a preguntas humillantes que tal vez hoy ya no serían posibles, y ella siempre respondía: no soy una cazafortunas. Howard me conoció cuando yo era nadie y me podría haber casado con él a la semana o al año, pero no lo hice. Primero me convertí en alguien. En el 2000, un juez de Los Ángeles dictaminó que le correspondían 400 millones de la herencia de Marshall, pero en 2001, un juez de Houston revocó la decisión y otorgó esa suma a Pierce Marshall. En el 2002, otro juez diría que debía cobrar el equivalente a la mitad de los ingresos de su marido durante el tiempo en que estuvieron casados, que eran 89 millones, pero la medida también fue revocada. En medio de esas ideas y vueltas judiciales, enfrentaba su propia batalla personal. Estaba en tratamiento por sus adicciones y sus ataques de pánico. Bajó más de 30 kilos y debutó con su propio reality, The Anna Nicole Show, por la señal de E! Y en esa época conoció al fotógrafo Larry Birkhead, que se mudó a vivir con ella junto con Daniel y su abogado y manager Howard Stern. Cuando en 2006 quedó embarazada de su segunda hija, echó a Birkhead y se mudó con Stern a las Bahamas. La tragedia iba a desatarse justo cuando parecía que Anna Nicole había encontrado la felicidad. Danielle nació el 7 de septiembre del 2006, 2 días después. Su hermano mayor fallecería de sobredosis en la cama junto a ella y a su madre mientras la visitaba en el hospital. Nunca quedó claro si las sustancias eran de Anna Nicole, pero trascendió que ella había estado comprando metadona con un nombre falso incluso hasta el 8º mes del embarazo. Jamás se recuperaría del fallecimiento de su hijo porque era el verdadero amor de su vida, por el que había enfrentado sola al mundo cuando era casi un adolescente. 5 meses más tarde, el 8 de febrero del 2007, Anna Nicole Smith fue encontrada sin vida en su cuarto de hotel Hard Rock de las Bahamas. Aquella chica que alcanzó la fama como una Marilyn moderna, se iría a este mundo como la diva por una sobredosis de barbitúricos. Tenía 39 años, una causa millonaria en curso y una estela escandalosa que estaba lejos de apagarse. Durante meses, Birkhead y Stern se disputaron la paternidad de la bebé y su potencial herencia de $400 millones, y hasta llegó a decirse que era hija de Howard Marshall, de quien Anna Nicole se había inseminado. El ADN probó finalmente que Danielle es hija del fotógrafo Larry Birkhead,
y por esta razón obtuvo su custodia, aunque no los millones que esperaba. En 2011, la Corte Suprema de los Estados Unidos cerraría el caso. Lo que Danielyn sí heredó de su madre es un tipo de belleza que las cámaras adoran. El propio Paul Marciano lo confirmó cuando la convocó para una campaña infantil de Guess en el 2013. Diría, tiene el mismo espíritu inquieto de su mamá. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales. Si me estás viendo en YouTube, no olvides activar la campanita para que te lleguen las notificaciones. Mi nombre es Pepe Cerecero y esto es...